¿Cómo hice para llegar a la Corte Constitucional? Mejor dicho, ¿cómo hizo un campesino, un veterano y hace poco un ingeniero mecánico para llegar a la Corte Constitucional y ser escuchado por un magistrado, por un honorable magistrado de la República? ¿Cómo lo hice? Eso me lo están preguntando muy frecuentemente y yo creería que debo primero que todo presentarme a todos. Mi nombre es Edgardo Agudelo, yo soy campesino, nacido en Viterbo, Caldas. He vivido toda mi vida en esa región que comprende el norte del valle, parte del Risaralda y parte de Caldas. He vivido en municipios como Fenicia, Portugal del Carmen, Ansermanuevo Valle, El Águila Valle, Villanueva Valle, aquí en Dos Quebradas y Pereira Risaralda, pues que es como el mismo casco urbano. Llevo 23 años viviendo. Gracias al Ejército Nacional conocí unos sitios muy hermosos de Colombia y casi todo el departamento del Risaralda, parte de Caldas. Conocí a Florencia Caquetá, estuve en la zona de distensión con la batería de artillería de aquí de Pereira Risaralda del batallón San Mateo. Posteriormente de eso quedé discapacitado por lo que yo considero acción eh, de restablecimiento del orden público y en tareas pues de mantenimiento de la constitucionalidad de nuestro país. Adquirí malaria 5 veces y yo sé que hay muchos que han adquirido malaria y paludismo, malaria y lesmaniasis en muchas ocasiones, pero mi cuerpo no soportó el medicamento, entonces generó un daño neuronal y generó una situación que se llama polineuropatía tóxica. Dañó mi oído derecho y dañó toda la parte nerviosa del lado derecho del cuerpo, según lo que dicen los especialistas. Mi parte derecha es como de una persona de 85 años, 85 años de edad, y tengo pues 43. Cuando me retiraron del ejército empecé a estudiar en la Universidad empecé a validar en el INEM Felipe Pérez, aquí en Pereira, a validar el bachillerato. Luego me gané saqué muy buenos puntos en el ICFES y me gané un cupo en la Universidad Tecnológica de Pereira para estudiar, digamos, lo que yo quisiera. Entraba raspando, como se dice, dejando los pelos en el alambre para medicina, pero de ahí para abajo podía elegir pues todas las carreras. Elegí ingeniería mecánica porque desde pequeño he armado y desarmado cosas en la finca. Si veía un juguete de mis hermanitos, yo lo desarmaba, luego lo armaba, luego no funcionaba. Y, y entonces la ingeniería mecánica, así como la enseña esta universidad hermosísima, me abrió las puertas para explorar, digamos, esas partes internas que uno tiene y que no ha podido explorar en la vida. Pero a medida, o sea, después de que me retiraron, empecé, mis problemas y mis dolencias se agravaron. La pérdida auditiva aumentó dramáticamente. Los dolores fueron muy intensos. Tuve que andar con bastón intermitentemente porque tropezaba mucho. El dolor es constante, el dolor no se quita, se llama dolor neuropático. Entonces empecé a leer la norma, porque yo volví al batallón después de haber sido retirado a decir que me dieran pues salud, porque necesitaba exámenes médicos. Y me acuerdo mucho que la directora del dispensario médico era en ese momento ya era una capitán. Yo la conocí de teniente, luego ascendió creo que a coronel, mayor Silva se llamaba en ese momento, y me dijo que no podía darme ni una pasta para el dolor porque ya había sido retirado y que no tenía derecho a nada, a no ser que alguien le ordenara, pero ella no me dijo quién le podía ordenar a ella. Entonces empecé a estudiar las normas, empecé a estudiar si habían casos similares, no sabía mucho de sistemas. Empecé pues en un café internet a buscar, a leer, hasta que encontré casos muy similares en Colombia y empecé a entender que resulta que nadie está por encima de la norma, nadie está por encima de los derechos fundamentales, nadie está por encima de la salud. Llevo 13 años leyendo fallos de tutela, acciones de tutela, fallos de la corte, sentencias de la corte, jurisprudencias de la corte, y también entendí otra cosa. Entendí que los abogados son supremamente importantes
en ciertos niveles y en casi todo lo legal, ¿cierto? Pero en lo que tiene que ver con derechos fundamentales, cualquier persona puede pelear sus derechos sin necesidad de ser abogados. Y empecé a hacer eso. Empecé a hacerlo y empecé primero a ganar. Le gané al Ejército Nacional mi salud completa, integral, con una acción de tutela que me demoré muchos meses elaborando. Posteriormente, pues seguía a la par, seguía estudiando en la Universidad Tecnológica de Pereira. Llegué a un punto donde necesité un abogado y conseguí, yo creo que el mejor abogado que hay en Colombia en este tipo de casos. Tiene una experticia brutal. Voy a decir su nombre con mucho respeto. Si él me llama y me dice que lo borre, pues me toca bajar el video. Él se llama Osvaldo Pereira. Cogió mi caso, no me cobró cuota inicial porque sabía que no tenía un peso, vivía con 1.000 o 2.000 pesos que me regalaba mi mamá, hacía un recorrido diario de como 4 o 5 kilómetros en bicicleta para ir a la universidad. Él se enteró de esa situación y cogió mi caso y ganamos. Demostramos que todos mis daños se habían hecho en el ejército. Después de muchos años, 5 años, se ganó la pensión, pero ahí empezó otra forma de ver esto. Me quitaron la antigüedad, me quitaron la pensión, los beneficios que tenía, el sueldo completo, y me dieron un salario mínimo. O sea, me quitaron el sueldo que en ese momento eran casi 2 salarios mínimos y me lo dieron y me dieron una pensión de invalidez con un salario mínimo. Aún así, seguí estudiando, no me puse, digamos, a echarle la culpa al mundo, no. Sí hay violaciones, pero tocas buscar la forma de cómo equilibrar la balanza. Y por eso yo detesto mucho cuando la gente dice que todos tenemos que ser iguales. No, señores. Somos diferentes, somos iguales ante la ley, pero somos diferentes, tenemos necesidades muy distintas, y por eso hay modelos de gobierno que han fracasado. Cuando se pretende que todos los seres humanos sean iguales, ahí es donde han fracasado ciertos modelos de gobierno. El caso es que yo seguí estudiando mientras llegaba la pensión, viviendo así. Luego llegó la pensión, seguí estudiando, aunque muchos me decían, ya no joda más, no dé más lora, no huevonie más con eso. Entonces yo seguí estudiando y también leyendo. Luego salió la ley del veterano, y lo primero que noté en la ley del veterano es que iba a segregar al grupo de discapacitados. ¿Y qué significa eso? Eso significa lo mismo que viene sucediendo hace mucho tiempo. No solo en las fuerzas militares, en el Ministerio de Defensa, incluyendo policía y todo, sino en la vida diaria. Nos segregan todo el tiempo. Alguien es más pobre que otro, entonces el otro tiene más derechos que el otro, y entonces se genera la discusión, pero es que este marica necesita todo y quiere todo regalado. Y el Estado da a cuentagotas los derechos, los va dando de a poquitos. Yo lo digo que es como si tuvieran una piñata y la van rompiendo y tiran unos jugueticos para que todos nos agachemos ahí, pero no miremos que tenemos derechos mucho más fuertes que están siendo violados. En ese orden de ideas, noté que la ley del veterano, si bien se necesita, porque es muy necesaria hacer visible a estos hombres y mujeres de todas las fuerzas del ministerio, viola el derecho a la igualdad. Y empiezan a dar una retórica, empiezan a hablar, a decir unas palabras que hacen que hasta los mismos discapacitados se sientan diferentes. Y resulta que no es así. Todos los discapacitados somos iguales porque ya estamos discapacitados. Hacemos parte de una población que está en vulnerabilidad en diferentes niveles, ¿cierto? En diferentes niveles. No es lo mismo un discapacitado auditivo o con un problema neuronal a un discapacitado amputado. El discapacitado amputado le hace falta su pierna y tiene sus problemas psicológicos, o su brazo, y tiene sus problemas emocionales y sus limitaciones para hacer ciertas cosas. Pero también la tiene el que está con un problema cardíaco, el que está con un problema del riñón. Entonces, cuando empiezan a segregar en literales, lo que hacen es también decirnos a nosotros que somos distintos, y eso no es así. Todos los discapacitados de Colombia, civiles, militares, del Ministerio de Defensa, todos somos iguales, estamos discapacitados, ¿cierto?
Pero en el caso concreto, que es la ley del veterano, ellos segregaron los discapacitados, los segregaron, los partieron en pedazos para generar eso, generar como una especie de, primero, discordia entre nosotros, que no lo han logrado porque he hablado con muchos discapacitados en Literal C, muchísimos, muchísimos, y todos dicen, tiene razón, todos somos iguales y debemos ser tratados con igualdad. Entonces me enfoqué en eso, tardé más o menos un año leyendo, porque eso son cosas muy complejas y además de eso tenía que seguir, terminar la carrera. Además de eso, tengo un niño para criar también y entonces él requiere tiempo y los niños pues requieren, se le consumen a uno mucho tiempo. Fui haciendo a la par, me demoré todo ese tiempo. Lancé la acción de inconstitucionalidad la primera vez creo que fue en noviembre del año pasado, del 2021. Me respondieron que yo la había cagado. Me dijeron, usted no puso ni siquiera hasta la cédula. Imaginen el susto que yo tenía de hablarle ya a la corte. Porque una cosa es hablarle a los honorables jueces de los pueblos y ciudades, que son personas muy valientes y muy ilustradas, pero otra cosa es ya llegar al nivel más alto, llegar, como yo lo llamo, a los caballeros que protegen la Constitución, a esos honorables magistrados. Estaba muy asustado, pero lo logré. Me dijeron, no me la rechazaron, me dijeron, la inadmitimos para que usted corrija, usted tiene tanto tiempo para corregir. Busqué mucha ayuda, muchachos, desde el inicio vengo buscando mucha ayuda. Y si uno no tiene dinero en Colombia para pagarle a un abogado, lo que dice el abogado es, claro, por supuesto, estamos para ayudarte. Y yo sí necesito que me ayude a hacer las correcciones. Y vuelven y le repiten a uno, claro, por supuesto, estamos para ayudarte. Y uno como que, pero pues puta, necesito que me ayude con las correcciones. Yo no sé hacer correcciones de una acción de inconstitucionalidad. Nunca lo he hecho. Una persona me escuchó, que voy a decir su nombre, se llama Alicia. Ella me escuchó, me conectó con otro abogado, el abogado le mandé los documentos como pudo, porque pues estábamos en vacaciones de diciembre, él también tiene su realidad, tiene sus cosas, y me dio unas indicaciones que fueron valiosas, y aún así me senté a corregir. Corregí con todo lo que tenía, con todas mis herramientas, y el 26 de enero sucedió la noticia más fantástica que ha sucedido en mi vida, como peleando pues derechos fundamentales, y es que la Corte Constitucional dijo, hey, usted generó una duda razonable sobre estas dos leyes, usted generó una duda razonable, y usted lo que pide es que solo se tenga un requisito para acceder al último sueldo de liquidación, y es que se sea pensionado por invalidez. No más, usted dice solamente que se tenga ese requisito y que no se tenga en cuenta el origen, si es A, B o C, que no se tenga en cuenta, o si es una mezcla de los orígenes, porque también se puede dar A, B y C, y he visto muchos casos que están calificados con A, B y C, A tanto por ciento, B tanto por ciento, C tanto por ciento, y todo junto suma más del 50%, pero aún así no se le reajusta porque literal C no es 50, ¿cierto? Entonces me escucharon y aquí va la demanda. La están estudiando, todavía no hay una ponencia por parte de la magistrado. Ya la Procuraduría se pronunció, los dos ministros se pronunciaron, y aquí viene una parte muy muy dolorosa que me molestó y hasta hizo que generara un video diciendo una grosería, que uno no pues debe referirse a las personas así, o a lo menos no recomendarle que sean ciertas cosas. Pero estaba muy molesto porque es que el ministro y el presidente, y lo vi hablando en Pereira el año pasado en la ceremonia de veteranos, que también hay que hablar de eso, de esas ceremonias, cuando decía que su mayor logro con nosotros, los miembros del Ejército Nacional y los veteranos, era la ley del veterano, y cuando uno va a ver la ley del veterano, tiene sendos problemas. Hay que mejorar la ley, no hay que destruirla, hay que irla mejorando, ¿cierto? Y le dijo a la Corte que no podía ser viable lo que yo decía, que no podía ser viable lo que yo estoy diciendo, que no pueden ser reajustados los pensionados en literales A y B,
que no pueden, que no pueden. Y entonces yo digo, ¿cómo puede ser que las personas que más nos quieren, que más dicen en público que nos aman, decir que no se le puede reajustar la pensión a los discapacitados, en general, a todos, que solo a unos? Y la respuesta que yo doy es porque nunca les han interesado, nunca les hemos interesado nosotros. Si un militar se baja de un helicóptero con su equipo de combate y cae mal caído, se lesiona la espalda en ese momento, va al combate que hay en ese momento, está en el combate, no le pegan un tiro, no cae en una misma quiebrapatas, pero se lesionó la espalda cargando el equipo en ese momento, y estoy poniendo solo uno de tantos ejemplos, que se lesiona la espalda bajándose del helicóptero y queda por literal B, no tiene derecho a su último sueldo. Y ellos dicen que porque no fue en combate. Y yo digo, ¿cómo que no va a ser en combate si estuvo en el jodido combate? Se bajó del helicóptero y se dañó la espalda, fue porque estaba en el combate, porque lo llevaron a combatir, pero ellos dicen, no tiene derecho. Y ese es mi punto. Yo digo que todos los discapacitados de Colombia somos iguales y debemos ser tratados con igualdad y con equidad. Por hoy termino mi presentación. De a poco iré hablando, digamos, de más cosas, de cómo va este proceso. Muchas gracias por escucharme. Estoy abierto, ya saben, mis redes sociales, a cualquier cosa en los que yo pueda apoyar. Los abogados son muy importantes, es una profesión muy valiosa, pero en temas de derechos fundamentales, ellos también son súper importantes ahí, pero la Constitución nos da el derecho a hacerlo nosotros mismos. Solo es cuestión que leamos un poco, muchachos. Todos en general, leamos un poco y solo con ese poquito que leamos vamos a marcar la diferencia, muchachos. Se los aseguro que marcamos la diferencia. Ahí estamos pues pendientes y como decimos, estamos QAP.